Muy bien, mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ruth nuevamente para dar seguimiento a la exposición del libro en el capítulo número 3. Hay momentos, mis hermanos, en la vida en que ciertamente necesitamos calma. Nos urge un descanso, pero no solamente un descanso físico, sino uno más profundo, un descanso en medio de las circunstancias adversas las cuales estamos atravesando, un descanso en medio del dolor que estemos atravesando, un descanso en medio de las incertidumbres que nos agobian día tras día en medio de nuestros problemas, un descanso en medio de la soledad que quizá estemos atravesando. En nuestro relato del libro de Ruth, nosotros observábamos a Noemí y a Ruth en medio de estas circunstancias. Ellas se encontraban viudas, vulnerables, sin herencia, en una tierra donde la seguridad dependía de la familia. Y si no tenías familia, dependía de que alguien pudiera redimirte. Ahora, en medio de esta oscuridad, mis hermanos, nosotros veíamos la mano de nuestro Dios soberano proveyendo a los suyos, proveyendo a estas mujeres, no con milagros ostentosos ni estruendosos, sino más bien con una historia sencilla, tejida por la fidelidad, la obediencia y por sobre todo por la gracia y la misericordia de Dios, obrando a través de un redentor, como lo veremos. Hoy estaremos nuevamente exponiendo este libro y específicamente el capítulo número 3, donde se nos relata, mis hermanos, una escena un poco más amena, una escena más cargada de fe y de esperanza. Ruth se acerca a vos con una petición ciertamente arriesgada, que le cubra con su manto y que le redima, que le dé descanso. La pregunta es, ¿cuál será el resultado? Hoy lo veremos, mis hermanos. Dicho esto, he puesto como título a esta exposición, a este sermón, una propuesta temeraria. Y vayamos a nuestro texto, mis hermanos, al libro de Ruth, el capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Dice así, mis hermanos: después su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? He aquí el avienta cebada en la era esta noche. Levántate pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y ella respondió, todo lo que me dices haré. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón del grano, y ella vino calladamente, descubrió sus pies y se acostó. Y sucedió que a medianoche el hombre se asustó, se volvió y he aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Y él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Entonces él dijo: bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu voluntad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si Él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si Él no quiere redimirte, entonces yo te redimiré. Vive el Señor, acuéstate hasta la mañana. Y ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo:
que no sepa que ha venido mujer a la era. Dijo además, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó, y él midió 6 medidas de cebada y se la puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta dijo, ¿cómo te fue, hija mía? Y él le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Y dijo, me dio estas 6 medidas de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Amén a la palabra de Dios, y este es nuestro texto de esta mañana, la cual la vamos a exponer en 4 puntos, mis hermanos. El primer punto, del versículo 1 al 5, una búsqueda estratégica guiada por la fe. Segundo punto, del versículo 6 al 9, una petición arriesgada de redención. Punto número 3, del versículo 10 al 15, una respuesta más que generosa. Y punto número 4, del versículo 16 al 18, una espera confiada en la promesa. Nuestro contexto, mis hermanos, es que habíamos visto en el capítulo número 2 que Ruth se estableció en Belén. El capítulo 2 terminaba señalándonos que Ruth vivía con su suegra hasta finalizar el tiempo de la siega. ¿Cuánto duraba este tiempo de la siega? Duraba aproximadamente 8 semanas. De manera que nosotros observamos en nuestro libro transcurrir el tiempo. Cuando finalizaba el capítulo número 1, podíamos ver que ellas llegaban al principio o al comienzo de la cebada. Al finalizar el capítulo 2, observamos que Ruth espía hasta finalizar dicha siega. Entonces transcurren aproximadamente 8 semanas de aquel suceso. Para nosotros es fácil ciertamente pasar una página tras otra página, del capítulo 1 al capítulo 2, y observamos rápidamente qué es lo que sucedió en ese relato, qué sucedió en esa historia. Pero para ellas no fue así, mis hermanos. En el capítulo número 3 nosotros encontramos que vos ya conoce a Ruth, ya conoce a Noemí, y Noemí ya recuerda a vos como su pariente, como aquel pariente que podía redimir a la familia. Entonces, mis hermanos, entendiendo este contexto, entendiendo el tiempo, déjenme suponer, mis hermanos, la espera, aquellas 8 semanas, probablemente no haya sido muy placentera para Noemí, tanto como no pudo haber sido para nosotros o quizá también para ustedes. La siega de la cebada y del trigo duró 8 semanas aproximadamente desde que Booz dejó entrar a trabajar a Ruth en sus campos. 8 semanas pasó desde que Noemí se enteró que tenía un pariente que podía redimir a la familia. Probablemente cada semana Noemí se acercaba ante Ruth y le decía, ¿aquel hombre no te dijo nada? Una indirecta. Cada semana quizá pasaba y preguntaba por qué este pariente no se está poniendo en acción para redimir a su pariente. Entendiendo, mis hermanos, esto, entramos en nuestro primer punto, el versículo número 1 del capítulo 3, una búsqueda estratégica guiada por la fe. En este segmento del versículo 1 al 5, nosotros vemos la estrategia de Noemí en busca de la redención de su nuera Ruth. Nos dice que ella le dice a Ruth, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente en cuyas criadas estabas? He aquí, él avienta cebada en la era esta noche. Ruth, levántate pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te deja conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás entonces, y él te dirá lo que debes hacer. Y ella respondió, todo lo que me dices, haré. La estrategia de búsqueda, mis hermanos, que propone Noemí,
y obedientemente Ruth dice, lo haré. No era una situación para nada normal, tanto en aquella época como también lo es para nosotros el día de hoy. Noemí, mis hermanos, le está diciendo a Ruth que se vista bien, que se ponga su mejor perfume, que se ponga su mejor vestido y que vaya durante la noche a acostarse a los pies de Booz, después de que Booz hubiera comido todo, hubiera bebido todo. Se nos atribuye, mis hermanos, normalmente a los hombres el problema de la carne y sus pasiones. Y de hecho lo es, porque los hombres habitualmente somos más visuales que las mujeres. Ante esta situación, mis hermanos, su voz pudo haber sido tentado a tener relaciones íntimas con Ruth. Ruth estaba bien arreglada, bien vestida, bien perfumada. Ahora, gracias a Dios, mis hermanos, vos era un hombre íntegro y no metió la pata, como quien diríamos. Y no solamente no metió la pata, sino que más bien reaccionó de una forma no mala, no abrupta, sino más bien él actuó de forma íntegra y no reaccionó para con Ruth en una forma de tomarla a ella como una mujer cualquiera, una mujer ligera. ¿Visualizan ustedes, mis hermanos, ante este relato todo lo que pudo haber acontecido? Todo lo mal que pudo haber salido de esta estrategia. ¿Y qué si uno de los empleados de Vos en aquella noche hubiese visto que Ruth estaba en aquella era, que estaba junto a Vos? ¿Cuál sería la situación? ¿Cuál sería la reacción en aquel pueblo? La era que se nos comenta en este relato era un lugar al aire libre, generalmente un terreno circular plano donde se realizaban los trabajos de trillar y aventar el trigo y la cebada después de la cosecha. Los dueños o capataces de aquellos campos, los cuales trabajaban muchas veces, tenían por costumbre dormir tras haber trabajado en aquel campo a modo de proteger el grano, ya sea de los animales o de otro tipo de personas. Esta búsqueda, mis hermanos y mis hermanas, es muy temeraria por parte de Noemí. Ahora, esta búsqueda, mis hermanos y mis hermanas, que propone Ruth a Noemí, que propone Noemí a Ruth, para con vos, no era, mis hermanos, una intención de poder seducir a vos, sino más bien, mis hermanos, era la de pedirle que le redimiera de su situación. ¿Y cuál, mis hermanos, era la situación? Ruth se encontraba viuda, se encontraba desprotegida y necesitaba redención. ¿Qué decía al respecto la palabra de Dios de las personas que se encontraban en esta situación? Vayamos a Levítico, a la ley de Dios en el capítulo número 25 en el versículo 23 al 28, donde nos dice la palabra de Dios, Levítico capítulo 25, versículo 23. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, dice el Señor, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. Así que a toda tierra en posesión vuestra otorgaréis el derecho de ser redimida. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posición, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Y en caso de que un hombre no tenga redentor, pero consiga los medios suficientes para su redención, entonces computará los años de la venta y devolverá el resto al hombre a quien había vendido la tierra. Y así volverá a su posición. Pero si no ha hallado medios suficientes para recobrarla por sí mismo, entonces lo que ha vendido permanecerá en manos del comprador hasta el año del jubileo, que pasaba cada 50 años aproximadamente. Pero en el jubileo saldrá de su poder y el vendedor volverá a su posición. El contexto, mis hermanos, de nuestro texto, la de Ruth, se produce en la época de los jueces. ¿Cuál era esta época? Tiempos difíciles, tiempo donde no había ley y cada quien hacía lo que quería. No había gobiernos centralizados para poder regir
lo que el pueblo haría. Pero mis hermanos, en medio de esta situación, Dios en su misericordia proveyó mecanismos legales para que se pudiera preservar el linaje y las propiedades. A Dios le pertenecía toda la tierra, todo cuanto el pueblo tenía. Y Él le había dado a las familias de Israel para que ellos pudieran producirla, y no solamente producirla para su sustento, sino que producirla también para aquellos que lo necesitaban. Por ende, mis hermanos, cada israelita, cada familia era mayordomo de esta tierra que Dios le había dado. Entonces, ¿cuál es la realidad de Noemí y de Ruth? Ellas se encontraban desprovistas, sin tierra donde producir, sin tierra donde trabajar y sin redentor para reclamar la tierra que por derecho estaban teniendo con el linaje de Elimelech, quien fuera esposo de Noemí. La ley establecía, mis hermanos, que el hermano podía redimir a la esposa del difunto. Pero ¿cuál es la situación de Noemí? Ella ya no tenía ninguno de sus hijos para que pudiera redimir a su nuera. Entendiendo esto, mis hermanos, nosotros observamos por qué Noemí arriesga tanto al proponer esta propuesta temeraria a Noemí. Ellas necesitaban un redentor. Por eso Noemí se emociona en el capítulo número 2 al recibir la noticia de voz de aquel pariente que podría redimirlas. Y si bien para mí no es nada recomendable el consejo que Noemí le había dado, o al menos es muy arriesgada, ella estaba, mis hermanos, siguiendo el procedimiento establecido por Dios en su ley. Y en este punto, mis hermanos, hago paréntesis para las mujeres jóvenes que anhelan casarse, que anhelan tener marido. Nosotros no podemos tomar las enseñanzas, estas enseñanzas de las Escrituras como ejemplo para poder iniciar una relación, para poder iniciar un matrimonio. Este no es, mis hermanos, el propósito del texto. Noemí decía en el versículo 1, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Con esto en mente, Noemí planeó esta búsqueda, mis hermanos. No la de seducir, sino que más bien la de pedir misericordia, rogar redención. Ahora, hermanos, nosotros podemos cuestionar, podemos decir, ¿por qué lo hizo así Noemí? Para mí que lo hubiese sido mejor así o de esta manera. Podemos discutir tal situación. Pero recordemos, mis hermanos, que Noemí en el capítulo 1 se encontraba desesperanzada. En el capítulo 2, a ella le vuelve la esperanza al recordar que tenía un pariente. Y no solamente que tenía un pariente, sino que al ver la mano de Dios obrando para con ellas, en tener provisión, en tener un lugar donde su nuera podía trabajar, en tener un pariente que podía redimirlas. Su confianza es restaurada, mis hermanos. La confianza de Noemí es restaurada. Su fe es renovada al observar nuevamente a aquel Dios soberano. Y ante ello, mis hermanos, Noemí se ocupa diligentemente en tomar iniciativa. Su deseo era claro. ¿Qué nos dice en el versículo 1? Buscar descanso para Ruth. Es decir, buscar una seguridad duradera, un hogar para ella, lo que en aquel contexto, mis hermanos, era sumamente importante para aquellas familias, para las personas, para su provisión más que nada para aquellas mujeres. ¿Y qué nos dice, mis hermanos, la palabra de Dios con relación a ser diligentes en tomar iniciativa? Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto en el querer como en el hacer por su beneplácito. Pablo se está refiriendo aquí a la salvación, a la santificación, mejor dicho. Esa santificación que es progresiva, que Dios en su misericordia, por medio de su Hijo amado Jesucristo,
ya ha implantado en nosotros el Espíritu Santo. Ya nosotros somos salvos por la obra de Jesucristo. Ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Esa santificación es progresiva en la cual nosotros somos proactivos. La obra de Dios, mis hermanos, no anula la nuestra respecto a nuestra santificación. Y respecto, mis hermanos, al trabajo que nosotros debemos tener en nuestro diario vivir siendo diligentes. Nosotros no podemos descansar en la soberanía de Dios y decir, ah, yo tengo un Dios soberano que gobierna todo. Si Él no deja caer ninguna paloma, ningún pajarito y le da sustento, ¿quién más yo? Yo soy aquel hombre que Dios ha redimido, que ha adoptado. Entonces, oso me voy a quedar descansando. No, mis hermanos, nosotros debemos ser diligentes trabajando. Nosotros debemos, mis hermanos, ser diligentes en nuestro andar. No podemos estar sin trabajo y decir, no, Dios va a proveer. No, nosotros debemos tocar puertas, presentar currículos. Y de ese modo, Dios en su soberanía, en algún punto va a abrir las puertas para que nosotros pudiéramos trabajar y poder tener el sustento diario. Mis hermanos, Noemí entiende esto y diligentemente no elige a cualquier hombre. Ella conoce el carácter piadoso, justo y misericordioso de Dios revelado en el capítulo 2, el cual vimos en el antiguo sermón. Y por eso, mis hermanos, ella planea con confianza, porque cree que vos va a hacer lo correcto tras la proposición de Ruth. A pesar de lo arriesgado de este plan, mis hermanos, una mujer se acerca en medio de la noche, bien vestida, bien perfumada, bien arreglada. Ruth no cuestiona, mis hermanos, lo que Noemí le dice. Ella no teme, sino que más bien le dice, haré todo lo que tú me digas. Ruth confía en Noemí, por sobre todo, mis hermanos, confía en el Dios soberano. Entonces, mis hermanos, la verdadera fe actúa guiada por el conocimiento de quién es Dios y su carácter fiel para con los suyos, mis hermanos. Versículo 6. Y entramos en nuestro segundo punto, una petición arriesgada de redención. Después de la estrategia de Noemí revelada a Ruth, Ruth descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón del grano, y ella vino cañadamente y descubrió sus pies y se acostó. Y sucedió que a medianoche el hombre se asustó y se volvió. Y aquí que una mujer estaba a sus pies. Y él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ruth, mis hermanos, hizo exactamente lo que se le había mandado. En medio de esa densa oscuridad, en medio de esa noche, obedientemente se apegó al plan de Noemí. Descubrió el pie de Booz y se acostó. Ahora, si nos apegamos al texto, mis hermanos, nosotros encontramos que se nos dice que ella descubrió el pie de Booz y se acostó. Ahora, no se nos da detalles si ella se acostó encima del pie, a 1 centímetro del pie, a medio metro, a 1 metro, a 5 metros. No, se nos dice se acostó al pie de Booz. Por ende, nosotros podemos asumir que al descubrir el pie de Booz en medio de esa noche fría, llegado un tiempito, Booz sintió el frío que le entraba a través del pie y lo despierta asustado y pregunta, ¿quién eres? Y es aquí, mis hermanos, donde la respuesta de Ruth cambia brevemente el plan que había tenido Noemí. Noemí le había dicho a Ruth que ella debía escuchar todo lo que Booz le tenía que decir. Pero Ruth, mis hermanos, ante la pregunta de quién eres de Booz, aclara rápidamente las cosas y le dice algo para que él no malinterprete. Soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano.
¿Qué le está diciendo, mis hermanos, Ruth a vos aquí? Y para entender mejor el lenguaje que Ruth está utilizando aquí, quiero que vayamos a Ezequiel, capítulo número 16, versículo 8, donde se utiliza un lenguaje similar, mis hermanos, donde Dios describe la relación matrimonial entre Dios y su pueblo. Y dice en Ezequiel capítulo 16, versículo 8, entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor, y fuiste mía. Este es el lenguaje, mis hermanos, que utiliza Ruth. Extender el manto. En aquel tiempo, para aquel pueblo de Israel, significaba que se extendía como una propuesta de matrimonio. Por ende, mis hermanos, hago paréntesis nuevamente, nosotros no podemos tomar este ejemplo y este incentivo que encontramos en la Biblia para que ahora ustedes, damas y mujeres que aún están solteras y desean casarse, tomen iniciativa para ir proponiendo matrimonio. Lo que se está narrando aquí, mis hermanos, es algo singular que ocurrió en el pueblo de Israel. Lo que Ruth le está proponiendo a vos es una esperanza de redención. Es un llamado a misericordia entendiendo su situación. El argumento de Ruth es, tú eres el pariente redentor de mi familia, por lo que mi esperanza eres tú. Extiende el borde de tu capa, le dice Ruth a vos. Ahora, esta respuesta de Ruth no fue algo previsto por Noemí, fue algo natural en Ruth. Ella, mis hermanos, estaba al tanto de las leyes del pueblo de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Ruth, ¿quién era? Era una pagana, era una extranjera, era una moabita que había llegado a Belén. Pero si bien ella había llegado a Belén, mis hermanos, ella había conocido al Dios de Israel. Había reconocido y entendido sus leyes, sus conceptos, sus preceptos y más que nada el concepto del pariente redentor. Y en base a ese entendimiento, mis hermanos, formula su respuesta. Ella plantea una petición muy arriesgada. Tú eres mi pariente redentor. Yo quiero que tú te cases conmigo. Y ciertamente le pone un peso a vos, un peso y una responsabilidad que ahora tiene vos. Pero mis hermanos, vos no estás obligado a responderla a bien esa petición. ¿Por qué? Porque vos no era el hermano de Elimelech. Si bien al ser un parentesco, él podía redimir los bienes de la familia de Elimelech, pero no estaba obligado a casarse con Ruth. Todo esto, mis hermanos, estaba provisto por Noemí y por Ruth. Y ellas, mis hermanas, esperanzadas, esperaban lo correcto en la reacción de vos. Por eso, mis hermanos, es una petición arriesgada de redención. Versículo número 10 y nuestra tercera proposición, una respuesta más que generosa. Ruth había expuesto su petición. Nosotros sabemos en el contexto, en nuestro capítulo, que la respuesta ya fue generosa. Pero Ruth no sabe esto, mis hermanos. Ella no sabe. ¿Ustedes se imaginan el corazón de Ruth al proponer esto a vos, cómo habrá estado? Su corazón latiendo a 1000 por hora, su nerviosismo a flor de piel. ¿Qué me va a responder? ¿Qué me va a decir? ¿Será que me va a rechazar? ¿Será que me va a aceptar? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a exponer al pueblo por mi proposición? Eso es quizá lo que pasaba por la mente de Ruth. Pero ¿cuál fue la reacción de vos, mis hermanos? Versículo 10. Entonces él le dice, bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu bondad, tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti
todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Qué alivio, mis hermanos, para Ruth. ¿Ustedes se imaginan en el pensamiento suyo, mis hermanos, ante su proposición, qué hubiese pensado vos? Y recibir esa respuesta, tú me vas a rechazar, no me va a hacer un escándalo ante el pueblo por la propuesta. Bendita sea del Señor, le dice vos, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Recordemos, mis hermanos, que en el capítulo número 1, Ruth estaba casada con la hija de Noemí por 10 años. Y lo dice así en el versículo 1. Ella estuvo casada por 10 años con el hijo de Noemí. Y entendiendo la cultura, entendiendo el contexto, mis hermanos, en aquella época se acostumbraban casarse ya a partir de los 15 años en adelante. Y no pasaban, sinceramente, muchos años para que los jóvenes ya estuvieran casados. Por ende, podemos asumir que Ruth quizá tenía unos 30 años de edad. Y para ese momento, por nuestro texto, vos no se consideraba su igual. Por eso resalta el hecho de que ella no se había acercado a los más jóvenes, que no se había ido a los jóvenes más, ya sean ricos o pobres. Vos se consideraba más mayor que ella. El corazón de Ruth latía a 1000 por hora, mis hermanos, y vos no solamente la bendice, sino que le dice, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que tú eres una mujer virtuosa. Qué alivio, mis hermanos, para Ruth escuchar estas palabras. Ahora, en este relato, mis hermanos, observen el carácter de vos. Ya siendo una persona más grande que Ruth, que, que todavía no estaba casada, que estaba ante la posibilidad de casarse. Él, mis hermanos, antepone lo que quizá él anhelaba, que era casarse, y pone en primer lugar la ley de Dios. El autor, mis hermanos, quizá con esto está sugiriendo una de las razones por la cual vos no había actuado ya con antelación en la proposición a Ruth. ¿Por qué digo esto? Versículo 12, ¿qué nos dice? Ahora bien, le dice vos, es verdad que yo soy un pariente cercano, pero hay un pariente más cercano aún que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces yo te redimiré. Vive el Señor. Acuéstate hasta la mañana. Vos, mis hermanos, es un hombre íntegro, un hombre que desea hacer la voluntad de Dios y busca obedecer la ley. Le promete, no te preocupes, yo resolveré este asunto. Y más adelante en el versículo 18, Noemí resalta nuevamente eso al decirle a Ruth que ella descansara, porque este hombre no iba a descansar hasta poder resolver este asunto. Por ende, mis hermanos, entendiendo este carácter y observando el carácter de vos, me remito a los hombres, ya sean jóvenes, ya sean niños, ya sean ya adultos que me están escuchando en esta mañana. Hombres masculinos, debemos ser diligentes en todas las áreas de nuestra vida. Si estamos casados, es nuestro deber proveer. Por ende, debemos proveer. Es nuestro deber amar a nuestras esposas por instrucción de las Escrituras. Por ende, debemos hacer el esfuerzo de amar a nuestras esposas. Es nuestro deber mayor instruir a nuestras familias. Por ende, mis hermanos, hombres masculinos, crezcamos en el conocimiento de la verdad revelada en las Escrituras, de la palabra de Dios, para poder instruir en la palabra de Dios. Caso contrario, no estamos siguiendo las instrucciones de Dios. Y para ti, mi hermano joven, que anhelas casarte, que anhelas conformar una familia, sé diligente en este mismo aspecto, en crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en poder madurar
para poder discernir a la verdadera idónea. Vos se remitió, mis hermanos, a los límites de la voluntad de Dios revelada en la ley. Y hoy, mis hermanos, tenemos aún más instrucciones en el Nuevo Testamento. Por ende, seamos diligentes en buscar crecer en la palabra de Dios, en ser sabios a la hora, mis hermanos, de dirigirnos en todos los aspectos de nuestra vida. Veamos la instrucción de Proverbios capítulo 11, versículo 22. Se nos dice, Proverbios capítulo 11, versículo 22, como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de dirección. Mi hermano joven que desea casarse, esta ilustración es muy fuerte. Si tú te fijas en una mujer hermosa, de buen aspecto, pero sin temor de Dios, te vas a quedar con el anillo de oro y alado a un cerdo. Y esta ilustración es muy fuerte. ¿Conocen ustedes a un cerdo? Un cerdo se revuelca en el fango lodoso, se rebusca en el basural, no es prolijo, no es prolija, no se mantiene limpio, sino que más bien se descuida. Mi hermano joven que desea y anhela casarse, si tú te fijas en el anillo, en ese anillo de oro, te vas a quedar con un cerdo a tu lado. Y esto es muy fuerte, pero es la verdad revelada en las Escrituras. Debemos ser diligentes y prepararnos para tener que ofrecer, y la valentía para hacerlo prudente para conseguir aquello que es justo, como se nos revela que hizo vos en este texto. Dice el versículo 14 que ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y vemos nuevamente el carácter de voz que le dijo, que no se sepa que ha venido mujer a la era. Dijo además, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió 6 medidas de cebada y se la puso encima. Entonces ella entró a la ciudad. Vos protegió, mis hermanos, la integridad de Ruth con este aspecto, no dejando que ella saliera durante la noche. Recordemos nuestro contexto, época de los jueces, donde no había ley, donde cada quien hacía lo que le quería, una mujer andando por los campos en aquella noche. ¿Qué hubiese pasado? Vos la protege. No solamente protegió su reputación, sino que mis hermanos protegió que ella se marchara muy de mañana, antes que los demás se enteraran, proveyéndole, mis hermanos, materiales para su sustento y para el de Noemí. Una respuesta más que generosa es la que vos había dado a Ruth, mis hermanos. 6 medidas de cebada es la que vos le había dado a Ruth. Se calcula, mis hermanos, que probablemente hayan sido entre 30 y 40 kilogramos de grano, dependiendo si estos granos estaban húmedos o no. Entonces, entendiendo esto, mis hermanos, creo que vamos a estar de acuerdo que Ruth no solamente era una mujer hermosa, una mujer virtuosa, una mujer piadosa, sino que era una mujer bastante fuerte. ¿Se imaginan ustedes a ella cargando entre 30 y 40 kilogramos de grano? En el capítulo 1, vos ya le había dado eh, un efa, que era aproximadamente 15 kilogramos. Eso había ella llevado delante de Noemí. Ahora en el capítulo 13 nos dice que le llevó 6 medidas de cebada, más de 30 kilogramos, llevando sobre sus espaldas, mis hermanos, ante Noemí. Podemos estar de acuerdo entonces que no solamente era hermosa, virtuosa y piadosa, sino que era una mujer fuerte y diligente. Entendiendo nuestro versículo 16 nos dice que ella llega delante de su suegra y entramos en el capítulo, en la proposición número 4, una esperanza confiada, una espera confiada en la promesa, versículo 16 al 18. Llegó Ruth delante de Noemí. ¿Y qué le dice su suegra? Le dice, ¿cómo te fue, hija mía?
Y en este sentido, mis hermanos, déjenme suponer, observando este aspecto. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que Noemí durmió aquella noche? Probablemente no, mis hermanos. Probablemente se pasó dando vueltas aquella noche pensando en cómo le estará yendo a Ruth. ¿Qué estará pasando? ¿Le habrá salido bien la estrategia? ¿Habrá cumplido lo que le demandé? ¿No le habrá descubierto a alguna persona? ¿Cómo habrá reaccionado vos? Como nosotros habitualmente decimos en guaraní, umene naikatui oarambi penoen. Quizá no pudo ni dormitar aquella noche, pensando en cómo le habría ido a su nuera Ruth. ¿Qué habrá sido lo que habrá pasado? ¿Habrá sido favorable la estrategia? Mis hermanos, Ruth se acerca a Noemí y ella le dice, ¿cómo te fue? Ella responde en el versículo 17. Versículo 16, y le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Versículo 17, me dio estas 6 medidas de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque el hombre no descansará hasta que haya arreglado hoy. Noemí, mis hermanos, había recibido el mensaje por parte de vos. Ella sabe todo lo que está en juego. El nombre de su familia, el nombre de Elimelech está en juego con esa propuesta tan arriesgada a la cual ella había planeado. Pero mis hermanos, vos estaba consciente de esta realidad y le manda saber que todo él lo iba a resolver ese día. Y no solamente eso, sino que le manda para su sustento. Le manda y le brinda seguridad con la carga de alimento. Ella recibió, mis hermanos, el mensaje. Por ello, anima a su nuera a esperar, porque ella sabe el carácter de vos, sabe que aquel hombre no descansará hasta que lo haya arreglado. Había una esperanza, mis hermanos, que había sido reafirmada. Había que esperar confiadamente en la promesa que este hombre había hecho. Había que esperar confiadamente en la promesa de un redentor. Y mis hermanos, esta historia continuará. Continuará en el capítulo 4, donde vemos, mis hermanos, cómo el Dios soberano opera a través de este redentor. Ahora, Ruth se quedó, mis hermanos, con la promesa de que el redentor no habría de descansar hasta concluir lo que él había prometido. La redención para vos tenía un costo. La redención tenía un costo para aquel redentor, porque él debía comprar aquello que su pariente había perdido. Él debía comprar todo sus bienes para poder redimirlos. Se trata de un rescate en el que el redentor tenía que perder algo para poder recobrar algo del bien del otro. Es un acto de bondad, es un acto de amor que vos muestra proveyendo y protegiendo a estas mujeres. Ahora, mis hermanos, nosotros entendiendo el Evangelio, entendiendo este texto en su contexto, al escuchar esta exposición podemos reconocer una verdad y una certeza aún mayor. ¿Y cuál es esta? Que Cristo nos descansó hasta decir en la cruz, consumado es. El pariente del Redentor no es más que una sombra, mis hermanos, de aquel que vendría a redimir a su pueblo. Este relato es en el panorama de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Este relato en Ruth se nos revela, mis hermanos, de dónde iba a venir nuestro Señor Jesucristo y a quién apuntaba. Cuando nosotros vemos nuestro relato de vos como redentor, asumiendo en acción el proteger, el proveer, observamos, mis hermanos, una sombra, si bien imperfecta, de la bondad de Dios en Cristo, el cual, mis hermanos, nos protegió ¿de qué? Nos protegió, mis hermanos, y nos libró de la condenación de los pecados que cada uno de nosotros
merecía. ¿Con la sangre de quién? Con la sangre preciosa de aquel hombre, de nuestro Señor Jesucristo, clavado en aquella cruz. Ruth se acerca en medio de la oscuridad a vos, en medio de esa noche, humilde, entendiendo su condición de necesitada y sin derechos, pidiendo que le cubra con su manto. Es eso, mis hermanos, lo que significa acercarnos delante del Redentor. Reconocer que nosotros no somos nada. Reconocer que nosotros no podemos ofrecer nada a Dios, aquí al Redentor Supremo. Que nosotros necesitamos de Él y debemos confiar en Él como nuestro único y suficiente Salvador. La pregunta es, para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, para ti, mi amigo y mi amiga que te encuentras en esta mañana, ¿es Cristo suficiente como tu Redentor? Los requisitos para ser el verdadero Goel, el verdadero pariente redentor revelado en la ley de Dios, era que debía ser un pariente cercano. ¿Y qué nos dice Hebreos capítulo 2 del versículo 14 al 17? Nos dice que Cristo se hizo hombre y tomó nuestra naturaleza, se acercó a nosotros. El segundo requisito nos dice que debe ser capaz de pagar el precio de la redención. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19 nos dice que solo un hombre sin pecado podía ofrecer un sacrificio aceptable. ¿Y quién fue ese hombre? Nuestro Señor Jesucristo. El tercer requisito debía estar dispuesto a redimir. Juan 10 del 17 al 18 que nos dice que Jesús entregó su vida por ti y por mí voluntariamente. Cuarto requisito, que debía estar legalmente autorizado. Mateo capítulo 5, versículo 17 nos dice que Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios. Aquel Redentor perfecto, mis hermanos, era el único, Cristo nuestro Señor. Cristo no solamente es Redentor, sino que Él, mis hermanos, es el único que puede serlo plenamente. Cristo es suficiente. No porque sea una opción entre muchas, mis hermanos, sino porque es el único que ha hecho lo que nadie podía hacer en aquella cruz. Morir por tus pecados, mis hermanos, morir por mis pecados y resucitar al tercer día en victoria. Hoy ofrecernos a ti y a mí gratuitamente lo que nadie podía hacer por nosotros en 1000 vidas. Ahora, mis hermanos, esta es la buena noticia y debemos gozarnos, debemos alegrarnos y debemos alabarle a Él en esta mañana. Ahora, hay una mala noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia, mis hermanos? Que las Escrituras es clara. Romanos 3:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y Isaías 59:2 nos dice que el pecado nos separa de Dios. Si nosotros rechazamos al único que puede reconciliarnos con el Dios Padre, mis hermanos, seguimos bajo la condenación justa de aquel Dios justo. ¿Y cuál es esa condenación? El infierno. ¿Cuál es la realidad del infierno? Es un lugar real y eterno. Y eso nos revela Mateo capítulo 25, versículo 46. Y estos irán al castigo eterno. No por 10, 15, 20, 100 años, mis hermanos, será eterno, pero los justos a la vida eterna. El infierno, mis hermanos, no es algo simbólico, ni un estado mental, ni una segunda oportunidad. Jesús lo describe como un lugar definitivo al quienes van aquellos que mueren sin la reconciliación con Dios. Serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, nos dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. La peor parte, mis hermanos, del infierno no es el fuego, no es quemarnos por el resto de la eternidad, sino que es el abandono, mis hermanos. El vivir eternamente lejos de la misericordia, del amor, de la piedad de aquel Dios todopoderoso. Es vivir eternamente alejados del consuelo y de la esperanza de aquel Dios. Es la ausencia total de todo lo bueno. Ahora, mis hermanos, el infierno es real. Aquello no es simbólico. El infierno
Es una realidad que se nos revela en las Escrituras. Pero la cruz también lo es. La cruz también es, mis hermanos, real. La cruz, aquella cruz donde nuestro Señor Jesucristo soportó el castigo del Dios Padre por ti, por mí y por todos nosotros. El pecado y el juicio que merecía la condenación de tus hechos, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo llevó en aquella cruz. Fue abandonado por el Dios Padre para que nosotros nunca lo seamos. Él descendió a la oscuridad para que nosotros pudiéramos vivir en la luz. Primera de Juan capítulo 3 versículo 17 nos dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, debemos gozarnos, mis hermanos, ante esta buena noticia. Mi hermano cristiano, mi hermano que ha profesado fe en nuestro Señor Jesucristo, debe contentarse en esta verdad y debe alabar a nuestro Dios. Ahora para ti que estás dudando en esta mañana de esta verdad, de este Evangelio. El hecho de estar escuchando la revelación de las Escrituras del Evangelio también debe ser de gozo para ti, porque dice San Juan 6:37 que el que a mí viene yo no lo echo fuera. Por eso esta mañana aún hay tiempo, aún hay esperanza para creer en aquel Salvador como tu único y suficiente Salvador, y el poder descansar en aquel que es el Redentor supremo, aquel Redentor mejor que entregó su vida por ti, por mí y por cada uno de nosotros en aquella cruz. Mi hermano cristiano, para ir finalizando, ¿pudieron ustedes meditar en aquel Redentor supremo? Aquel Redentor que entregó su vida en aquella cruz por redención de nuestras vidas. Si es así, confía en Cristo. Confía en aquel supremo Dios. A pesar de tus circunstancias, a pesar de tus adversidades, mis hermanos, Él tiene un plan perfecto que es la consumación de la segunda venida. Por ende, confía en Dios. Y aprende con fe activa y humildad en tu diario vivir la proposición y el carácter de Noemí y de Ruth. Amén.